Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que nos encontramos viendo el tema de los threads, hilos. Vimos en el vídeo anterior cómo detener un thread. Vamos a ver en este vídeo si somos capaces de parar varios threads. Claro que para ello vamos a tener que aprender a trabajar de forma diferenciada con varios hilos en ejecución. Vamos a recordar qué es lo que hacía el ejemplo práctico del vídeo anterior para saber cuál es nuestro punto de partida y a dónde tenemos que llegar. Bien, pues vamos a ejecutar la aplicación para recordar qué es lo que hacía. Si pulsamos una vez en el botón de Dale, comenzaba a ejecutar el primer hilo. Si pulsamos una segunda vez, concurrentemente con este primer hilo, comenzaba a ejecutar un segundo hilo. Ahora mismo tengo dos pelotas rebotando. Lo único que ocurre es que lo hace a una velocidad tan alta que no somos capaces de apreciarlo. Si pulsamos en el botón de detener, lo que ocurría es que tan solo el último hilo es detenido. Si pulso en el botón de detener, ahora mismo está detenido el último hilo. Como la pelota se mueve tan rápido, no somos capaces de apreciarlo. Voy a ver si soy capaz de congelar la imagen. Bueno, casi lo consigo. Este sería el último hilo, la pelota correspondiente al último hilo y se encuentra detenida, mientras que el primer hilo, que corresponde a esta pelota que estoy señalando ahora mismo en pantalla, pues continúa en ejecución indefinidamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que habíamos conseguido. Al pulsar en el botón de detener, tan solo somos capaces de detener el último hilo. Se trata de conseguir detener los hilos de forma individual y a voluntad. Es decir, si ejecutamos 7 hilos, pues ser capaces de detener el 2, si se nos antoja, el 3, el 6, etc. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que saber por qué tan solo se detiene el último hilo que ejecutamos y no se detienen todos. Vamos a localizar en nuestro código el método que ejecuta toda la acción, que se llamaba comienza el juego, si recordáis el vídeo anterior. Y en este método, pues lo que tenemos, si veis, es una instancia perteneciente a la clase thread a la cual llamamos t. Y luego es esa instancia, pues la que se encarga de comenzar toda la tarea, porque el método start llamaba al método run y es en el método run pues donde comienza todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues si nosotros ejecutamos la aplicación, al darle una vez a este botón de Dale, pues estamos leyendo por primera vez este código, con lo cual se crea una instancia perteneciente a la clase thread llamada t, y esa instancia es la encargada de comenzar todo el juego, con lo cual sale aquí nuestra primera pelota. Esa pelota, o mejor dicho, el hilo correspondiente a esa pelota se llama t. Pero ¿qué ocurre si nosotros pulsamos una segunda vez a este botón de Dale? Si pulsamos una segunda vez, vuelve a leerse por segunda vez todo este código, con lo cual volvemos a leer estas instrucciones. Eso quiere decir que se vuelve a crear una instancia perteneciente a la clase thread también llamada t. Evidentemente no puede haber dos instancias con el mismo nombre. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que salga una segunda pelota correspondiente al segundo hilo, pero esta segunda pelota, como digo, también, o mejor dicho, el hilo de esa segunda pelota también se llama t, con lo cual este machaca al anterior. El hilo anterior sigue en ejecución indefinidamente, pero eso sí, ya no se llama t porque ese nombre ha sido asignado a un nuevo hilo, a un nuevo thread. Luego entonces tenemos dos pelotas rebotando indefinidamente, una pues que tiene un nombre, tiene un hilo sin nombre, y una segunda pelota pues que tiene un hilo con el nombre de t. Si nosotros pulsamos en el botón de detener, lo que estamos haciendo es llamar al método detener, el cual tiene esta instrucción, t.interrupt, es decir, interrumpe o detén la t. Si tenemos dos pelotas, ¿cuál de las dos va a detener? Pues la que se llama t. Y la primera pues se queda rebotando indefinidamente. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro programa. Si en vez de pulsar 2 veces, pulsamos 7 veces, pues da igual, tendrás 7 pelotas o las que sean. 1, 2, 3, pongamos que son 5. Me da lo mismo. Pero tan solo una de ellas será llamada t, la última, porque ha ido machacando anteriormente a todos los hilos este nombre de instancia. Con lo cual, si pulsamos en el botón de detener, tan solo se detendrá la última. Vamos a hacer una cosa para ver esto mejor sobre la práctica en ejecución. Vamos a ver si somos capaces de bajar la velocidad de rebote de esta pelota, tal y como hicimos en el vídeo anterior con el método sleep, pero vamos a ver si somos capaces de salvar la excepción que nos lanzaba el método sleep cuando intentábamos detener el hilo. Recordamos, vuelvo al método run, aquí lo tengo comentado, que este método sleep lo que hacía era bloquear un hilo, si recordáis. Al estar un hilo bloqueado no se puede interrumpir porque cuando lo intentas el método sleep lanza una excepción. Bueno, pues ¿qué tal si dentro de este catch que lanza el método sleep metemos nuevamente la instrucción de interrumpir el hilo? Vamos a intentarlo. Si nosotros
quitamos los comentarios del try catch, comento esta instrucción que no hacía nada, excepto imprimir en consola un mensaje, y ahora aquí, pues programamos una interrupción del actual hilo, es decir, thread.currentThread, hablamos de este método en el vídeo anterior, .interrupt. Lo que estamos haciendo con esto es lo siguiente. Si nosotros pulsamos en el botón de detener, como el hilo se encuentra bloqueado por el uso del método sleep, lanza una excepción de tipo interrupted-exception. ¿Y qué código tenemos aquí? Pues que detenga el hilo, con lo cual pues el hilo en principio debería de detenerse. Si ejecutamos nuestra aplicación nuevamente, al pulsar en el botón de dale, pues ahora la velocidad va mucho más lenta. Aquí tenemos el primer hilo en ejecución, pulso una segunda vez al botón de dale, ya tenemos un segundo hilo en ejecución, pulso una tercera vez en el botón de dale, y ya son 3, y ahora si pulso en el botón de detener, tan solo el último hilo, que ya no sé a qué pelota corresponde, pues es la que se detendrá. Si yo pulso en detener, pues efectivamente así es. Mientras que el hilo 1 y el hilo 2 pues siguen indefinidamente en ejecución. Eso es porque solo el último tenía el nombre T asignado. Bien, ¿cómo podemos solventar este problema? ¿Cómo podemos trabajar con los hilos de forma independiente? Lo que tenemos nosotros en nuestro código pues es la instrucción que está en este cuadro verde que señalo en pantalla. thread t igual a new thread, ¿no? Y luego t.start. Al pulsar el botón una vez, pues se genera un hilo, el cual tiene pues como nombre t. Es decir, este nombre de instancia es el que se le asigna a este hilo. Si pulsamos una segunda vez en el botón, pues se genera un segundo hilo. Claro que es este segundo hilo ahora el que tiene como nombre t, reemplazando al anterior que se queda sin nombre, ejecutándose pero sin nombre. Y si pulso una tercera vez, pues es este tercero el que tiene la t, reemplazando al anterior que reemplazó a su vez al anterior, con lo cual solamente este tiene la t. Esto lo podemos solucionar si creamos varias instancias con diferentes nombres pertenecientes a la clase thread. Es decir, thread t1 igual a new thread, thread t2 igual a new thread y t3, ¿no? Eso nos permite que cada una de estas instancias llame al método start y eso nos permite pues, generar 3 hilos en ejecución igual que antes, pero ahora diferenciados con su propio nombre, t1, t2 y t3. Vamos a ver si somos capaces de trasladar esto a nuestro código. Bien, lo primero que tendríamos que intentar es crear no un botón, sino 3, porque este botón que tenemos ahora mismo de dale, pues lo que hace es ejecutar siempre el mismo hilo. Deberíamos de tener un botón para cada hilo. Por ejemplo, pues dale 1, dale 2 o dale 3 o como los queráis llamar. Si recordáis, en nuestro programa tenemos dentro de la clase marco rebote, pues un método que se llama poner botón, que era el encargado de construir estos botones. Vamos a prescindir de este método y vamos a prescindir también de la creación de botones tal y como lo habíamos hecho en el vídeo anterior, es decir, llamando a este método y pasándole los parámetros correspondientes. Teníamos 3 botones, pues las 3 instrucciones las elimino. También voy a quitar este comentario para que no haya lugar a confusión. Y luego, pues debajo de, bueno, dentro del constructor de la clase marco rebote, pues vamos a crear dentro de lámina botones, pues estos botones de ejecuta 1, 2 y 3, por ejemplo. Como estos botones los vamos a tener que utilizar o mencionar desde diferentes métodos, es decir, tanto desde el constructor como desde después en el botón de comenzar el juego y en el botón de detener, lo que voy a hacer es, en donde tenemos los campos de clase, pues crearme, para empezar, 3 hilos. Es decir, teníamos creado solamente uno, thread t, pues aquí creo thread t1, t2 y t3. Con esto ya tengo 3 hilos independientes para poderlos ejecutar en mi programa. Y ahora voy con los botones. Debajo de haber creado las 3 tareas, los 3 hilos, pues me creo 3 botones. Es decir, JButton. Y vamos a llamar, por ejemplo, pues arranca 1, arranca 2 y arranca 3. Con esto ya tengo 3 botones que después incluiré en nuestra interfaz gráfica para ejecutar el hilo 1, el 2 y el 3. Pero también voy a crear 3 botones más para detener estos hilos. Voy a llamarle, por ejemplo, detener 1, detener 2 y detener 3. Con lo cual ya tengo 6 botones. Perdón que se me ha ido. Ahí están. Perfecto. Una vez hecho esto, ahora sí, vamos a ver si somos capaces de crear estos botones. Nos vamos al constructor de marco rebote
Y aquí pues haríamos lo siguiente, utilizamos el primer nombre de instancia del primer botón, es decir, arranca1 igual a new jButton, y aquí pues vamos a llamarle a este, por ejemplo, hilo1, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya tenemos aquí creado el primer botón. Este botón hay que ponerlo a la escucha para que al pulsar sobre él pues ejecute la correspondiente acción, ¿no? Luego entonces, esto no sería ni más ni menos que copiar casi el código del botón que teníamos anteriormente. Arranca1.addActionListener. Si tenéis problema con esto, pues repasar los vídeos correspondientes a los eventos, ¿no? Y aquí pues directamente instanciamos ActionListener, new ActionListener, y abrimos la llave de ActionListener, dejamos que sea Eclipse quien la cierre, y aquí lo único que tenemos que hacer es construir el método ActionPerformed. Pues public void ActionPerformed, podríamos haberle dicho a Eclipse que lo hiciera él, ya que estoy, pues lo hago yo, ¿no? Y aquí pues este método recibe un argumento de tipo ActionEvent, al cual vamos a llamar, por ejemplo, evento. Aquí abrimos la llave, lo vamos cerrando ya, y este método lo único que tiene que hacer es llamar a comienza el juego, creo que se llamaba así nuestro método, ¿no? Vamos a repasarlo. El método efectivamente se llamaba comienza el juego. Bueno, pues ya tenemos aquí el primer botón. Vamos a ver si somos capaces, copiando y pegando, para no perder mucho tiempo, de crear los otros dos. Antes de nada, debería de agregar este botón, que ya casi se me olvidaba, a la lámina. Luego entonces, lámina botones, que era el nombre de la lámina inferior, punto add, y agregamos pues este botón que se llama arranca1. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, voy a ejecutar un segundo la aplicación. Aquí tenemos ya agregado el primer botón. Tenemos que agregar dos más. Para agregar dos más, pues vamos a copiar todo esto. Lo copio. Lo podemos pegar si queréis incluir aquí unos comentarios para diferenciar bien un botón de otro. Lo único que tengo que hacer ahora pues es cambiar el nombre de instancia. Este va a ser arranca2. Va a tener como texto pues hilo2. Y aquí pues arranca2.actionListener, ¿no? Y ya tendremos aquí pues dos botones. Y se me ha olvidado agregarlo. Lámina arranca2. Aquí, lámina botones.add, arranca2. Y ahora sí ya tenemos aquí los dos botones. Bien, vamos a por el tercero. Voy a pausar el vídeo porque necesito que la aplicación tenga 6 botones. Hilo 1, hilo 2, hilo 3, detén 1, detén 2, detén 3, por ejemplo, ¿no? Luego entonces voy a pausarlo en este momento para crear los otros botones. Los botones de detener, en vez de llamar al método comienza el juego, tienen que llamar al método detener. Bien, pues ya he concluido. Hemos agregado pues todos los botones, hilo 1, hilo 2, agregando a la lámina después cada botón, hilo 3 y luego los de detener. Exactamente igual, los nombres de instancia que hemos declarado anteriormente dentro de esta clase, detener 1, llamando al método detener y luego, eso sí, agregando a la lámina botones. Y bien, pues una vez que hemos hecho esto, arrancamos el programa y lo único que ocurre es que ahora, al haber tanto botón, pues nuestro marco es demasiado estrecho. Tendríamos que ensancharlo. Entonces, bueno, pues nos vamos al constructor y aquí, pues en vez de darle 400 de ancho, pues le voy a dar 600 para que al arrancar, pues ahora sí, directamente, pues salga más ancho. Perfecto, ya tenemos aquí los botones, cada uno de ellos, pues llamando los 3 de arrancar a comienza el juego y los de detener, pues llamando al método detener. Bien, el siguiente paso sería en el método arrancar, voy un segundito al método comienza el juego, este que es el que ejecuta todo, ser capaces de diferenciar qué botón hemos pulsado. Es decir, no ocurre como antes, que teníamos un único botón, si recordáis se llamaba dale, que ejecutaba pues todos los hilos. Ahora tenemos para ejecutar las acciones 3 hilos. Debemos ser capaces de detectar si el usuario ha pulsado el hilo 1, el botón de hilo 2 o el botón de hilo 3. Y esto ya hemos visto en vídeos anteriores cómo conseguirlo. Lo que tenemos que hacer es irnos pues al botón en concreto, por ejemplo al de hilo 1, aquí está, y ser capaces de pasarle al método comienza el juego por parámetro pues el botón que hemos pulsado en el caso de que hayamos pulsado en este botón de hilo 1, y eso lo hacemos pues metiendo dentro de los paréntesis de argumentos de comienza el juego pues el parámetro evento. Nos sale un error, evidentemente, porque el método comienza el juego no está preparado para recibir un argumento de este tipo. Vámonos a comienza el juego. Lo que tenemos que hacer aquí pues, es decirle a este método que va a recibir un argumento de tipo ActionEvent. Pues ActionEvent y le vamos a llamar, por ejemplo, E.
Este objeto de tipo ActionEvent, que va a ser recibido en la llamada al método, nos va a permitir diferenciar o averiguar qué botón hemos pulsado. Y eso lo haremos de la siguiente forma. Estas instrucciones de t igual a newthread y t.start que teníamos de antes, pues ya no nos van a valer, pero las vamos a reutilizar. Lo que tendríamos que hacer es colocarnos antes de estas dos instrucciones y con un condicional if preguntarle a nuestro código qué botón ha sido pulsado. Y eso lo hacemos utilizando, como digo, el parámetro de tipo ActionEvent. If e.getSource, conocimientos aprendidos en vídeos anteriores, .equals, y aquí pues el nombre de instancia, arranca 1 lo hemos llamado, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Bueno, pues en el caso de que esto sea verdad, quiere decir que hemos pulsado en ese botón. Pues reutilizando el código que tenemos, le decimos, voy a cerrar la llave del if, que entonces me cree una instancia que en vez de llamarse t, pues se llame t1, que es el thread que hemos creado anteriormente. t1 igual a newthread, t1.start. Y esto habrá que hacerlo con el resto de botones. Pues a continuación de la llave de cierre de este if podemos construir, por ejemplo, un else if para ver si e.getSource.equals es igual a arranca2. Entonces, bueno, pues en este caso, en el caso de que esto sea verdad, abrimos la llave, la cerramos, le tendríamos que decir t2 igual a newthread de r y t2.start. Y así también con el tercero. Voy a detener el vídeo para hacerlo. Bien, una vez que hemos hecho esto, que no se nos olvide ir pues a las llamadas que están haciendo los demás botones a comienza el juego. Es decir, en el botón del hilo 1 le hemos dicho que comienza el juego tiene que pasarle el objeto de tipo ActionEvent, al cual le hemos llamado evento, pero también se lo tenemos que decir pues al botón de hilo 2 y también al botón de hilo 3. Y ahora sí podemos probar, no está terminada la aplicación, pero podemos probar la aplicación para ver si pulsando en el hilo 1, pues comienza el primer hilo en ejecución. Si pulso en hilo 2, pues aquí tenemos ya el segundo hilo en ejecución, y si pulso en hilo 3, pues ya tenemos el tercer hilo. Y ahora, para finalizar, de momento, esta aplicación tenemos que ser capaces de, pulsando en detener 1, y es aquí donde viene la novedad, y a lo que íbamos en este vídeo, pues ser capaces de detener el primer hilo en ejecución. Tal y como teníamos el código anteriormente, al pulsar en el botón de detener, tan solo deteníamos el último hilo en ejecución, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a donde tenemos las llamadas a detener y hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, donde estamos llamando a detener, pues tenemos que pasarle el objeto de tipo ActionEvent a este método y es repetir los mismos pasos. Es decir, aquí le pasamos evento, al segundo botón, al botón de detener 2, también le pasamos evento y al tercero también le pasamos evento. Y en el método detener, pues lo que tenemos que hacer es decirle que tiene que estar preparado para recibir un objeto de tipo ActionEvent al que también vamos a llamar e igual que hemos hecho con el método anterior, pues aquí le podemos preguntar que si el botón pulsado, es decir, e.getSource, el origen del evento, fuera .equals detener 1, pues en este caso, perdón que aquí me he puesto un carácter extraño. Bueno, pues en este caso lo que tienes que hacer es detener la tarea 1. Y lo mismo con el resto de botones, es decir, t1.interrupt. Luego con el correspondiente else if, pues haríamos los demás. Voy a detener el vídeo para hacerlo yo y cuando lo tenga, pues reanudo. Bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ya por fin vamos a ejecutar la aplicación, debería de funcionar, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo hilo 2, a ver si sois capaces, por ejemplo, ahora cuando ejecute la aplicación, de seguir con la vista la hoja del primer hilo que va a ser la correspondiente al hilo 2, ¿no? La pelota del hilo 2. Pulso en hilo 2 y aquí tenemos la pelota rebotando. Ahora pulso en el 1. Ahora pulso en el 3 y la del 2, pues si no recuerdo mal es esta, que estoy intentando seguir aquí con el puntero. Voy a detener esta en concreto y eso lo voy a hacer pulsando en el botón de detener 2. Y efectivamente así es, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de trabajar con hilos independientes y detener un hilo en concreto. Si pulso en detener 1, pues se detiene el 1 y si pulso en detener 3, pues se detiene el 3. Seguramente este programa que hemos obtenido al final se puede simplificar, ¿no? Es decir, todas estas llamadas que hago a start y a detener con T1, T2, T3, igual que ocurre al construir el botón, lo podríamos simplificar, pero he decidido hacerlo así para que se viera bien
la procedencia o lo que quiere decir cada línea de código. Bien, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo pues intentaremos ver un poquito las sutiles diferencias entre interrupt e isInterrupter mencionados en el vídeo anterior. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.